Señoras diputadas y diputados, el 2020 representó para nuestro país el año más difícil de toda nuestra historia, al enfrentarnos no a una ni dos, sino que a 3 emergencias nacionales seguidas el mismo año y con un poder devastador tremendo. El COVID, que sigue cobrando la vida de cientos de compatriotas y afectando la salud de gran parte de la población, y las tormentas Zeta y Iota, que dejaron miles de damnificados y destruyeron buena parte de lo que juntos habíamos construido en los últimos años. Destruyen nuestras carreteras, calles, caminos, viviendas, nuestras escuelas, centros asistenciales, nuestra industria agroalimentaria, entre otras. Consecuencias que profundizaron el grave deterioro de la economía que ya sufríamos por el COVID. Este virus, que sigue golpeando a la humanidad, ha pasado una gran factura, tanto en vidas humanas como en la destrucción de economías mundiales. Y nuestro país no es la excepción. Y hoy enfrentamos la peor crisis económica de la historia. Después de traer un crecimiento anual constante de nuestra economía, siempre por encima de la media de América Latina, y que para el año 2020 se pronosticó que podía ser un crecimiento de más del 3.7 del PIB. Este año 2021 tenemos el reto de enfrentar la caída de 9.5% de nuestra economía que sufrimos el año 2020. Esto significa que miles de hondureños han perdido sus empleos, han cerrado sus negocios, se han quedado sin sus viviendas, han perdido el patrimonio de toda una vida. Es una catástrofe de dimensiones apocalípticas que afecta la salud y el bolsillo de la gran mayoría del pueblo hondureño. Tenemos que entender de una buena vez por todas que el COVID vino para quedarse con la humanidad. Después de estudios de especialistas de todo el mundo y de la Organización Mundial de la Salud, la conclusión a la que se llega es que esta es la nueva realidad que tendremos que adaptarnos a ella. Tenemos que aprender a convivir con el virus, y la mejor manera de hacerlo es cuidándonos, siguiendo las medidas de bioseguridad básicas: lavado de manos con jabón, distancia, el uso de mascarillas, y en el caso de síntomas, acudir de inmediato al centro asistencial más cercano. En medio de este panorama, mi más profundo agradecimiento a todo el personal de salud: doctores, enfermeras, microbiólogos, técnicos, camilleros, cocineros, personal de limpieza. También mi agradecimiento a los cuerpos de auxilio y socorro, que desde hace casi más de un año batallan en primera línea. Pero también va mi agradecimiento al personal médico, de los triajes, de las brigadas médicas en contra del COVID, que recorren valientemente barrios, colonias, caseríos, de casa en casa, para contener el avance de la pandemia. Sabemos lo importante que es la vacunación masiva para la salud de los hondureños y la pronta recuperación de nuestra economía, por lo que no tengan duda de nuestro compromiso como gobierno. Será siempre seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para poder ser efectivos en esta operación tan compleja y masiva. Tenemos que aplicar los protocolos nacionales e internacionales. Tenemos que unirnos todos los hondureños, todos los sectores, para hacer un esfuerzo común, para hacer de esta operación un ejemplo en el continente, como ya lo hemos hecho con pasadas vacunas. Quiero recordarles, Honduras tiene un historial de altísima reputación en vacunación, y además un equipo de hombres y mujeres, médicos, técnicos, algunos voluntarios, que han venido constituyendo un tremendo activo nacional, y que también desde junio del año pasado han venido elaborando un plan de vacunación
que hace poco ha sido reconocido como uno de los mejores planes del continente de parte de la Organización Panamericana de la Salud. Y lo digo porque algunos dicen que este equipo de hombres y mujeres no ha hecho el plan. Ahí está. Y ahora reconocido como uno de los mejores en el continente. Ahora, basados en nuestra comunicación oficial permanente con la Organización Mundial de la Salud y la OPS, en la última conversación con el doctor Harbard Barbosa, subdirector de la OPS, nos ha confirmado que para el mes de marzo estará el primer lote de vacunas en el país, y quiero precisar y recordarles a todos que los primeros beneficiados en la aplicación de esa vacuna serán los que deben ser: el personal de salud. Los efectos de estas tormentas y la pandemia son de tal dimensión que ni juntos el MICH, el FIFI, la crisis política del 2009 se comparan en términos de pérdidas económicas. Y sería más grave aún si no tomamos las medidas correctas y a tiempo. Las consecuencias pueden ser de un retroceso de casi 100 años. Por eso, a grandes males, grandes soluciones, pensando siempre primero en la gente, en el ser humano. Estas crisis definitivamente son un parteaguas en nuestra historia y también en el récord de nuestro gobierno. El trabajo arduo de 7 años de intenso trabajo, en los cuales juntos obtuvimos logros que cambiaron significativamente la vida de los hondureños, se ha visto afectado, y es que en estos 7 años nos enfocamos en recuperar a Honduras, en dejarle una economía fuerte, estable, situación que hoy en día nos ha permitido ser sujetos de crédito y contar con el apoyo de organismos internacionales, banca multilateral, países amigos. Esto nos permitirá devolver a Honduras al camino del progreso, dejarlo en la ruta correcta. Para enfrentar estas crisis hemos creado 3 grandes operaciones. Primero, Operación Honduras Solidaria, atendiendo a más de 3 millones de personas con bolsas y sacos de alimentos, mascarillas, gel desinfectante, para las familias más necesitadas de los 298 municipios. Segundo, Operación Fuerza Honduras, fondos para cada municipio que permitieron la apertura de triajes, formación de brigadas, apoyo a centros de salud, compra de equipo de bioseguridad, medicamentos, entre otros. 3, Operación No Están Solos. Frente a los huracanes, es la ruta para seguir con los rescates, albergues, entrega de alimentos, insumos, limpieza, zonas afectadas, reconstrucción de viviendas, higienización, además de la entrega de enseres domésticos y un bono de dinero en efectivo. Y ahí nuevamente a los que apoyaron en el Congreso, gracias, presidente Oliva, gracias por ese bono que ustedes no tienen idea cómo le está ayudando a la gente que lo perdió todo. Todo esto para ayudar a sostener la economía de los sectores y las personas. Se han entregado 195.295 bonos Vida Mejor que están beneficiando alrededor de 1 millón de personas. Hemos ayudado a mantener con el aporte solidario a 225.326 trabajadores de empresas que de otra manera hubieran perdido su empleo. Durante 3 meses les ayudamos en sectores como la maquila, construcción, comercio, MIPYMES, turismo. Al sector cafetalero, don Mario, se le entregó por primera vez a más de 90.000 productores un apoyo en insumos agrícolas, fertilizantes, y ahora tenemos una buena cosecha. También le hemos entregado un paquete de bioseguridad, mascarillas, jabón, gel, a casi 1 millón de cortadores de café. Con Banprovi, el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, que es nuestro banco de desarrollo, ha jugado un rol fundamental en la crisis durante este tiempo. A través de Banprovi se ha destinado 7.449.1
millones en créditos con tasas muy competitivas, únicas en el mercado y a plazos que le permiten a los emprendedores de diferentes áreas mantener y hacer crecer su negocio o reinventarse. El gobierno, a través de Banprovi, que agradezco al liderazgo de Banprovi y al liderazgo del Banco Central, a su directorio, en alianza con el sistema financiero privado, creó el Fondo de Garantías que apoyó a 104,000 micro, pequeños y medianos empresarios. Y además se destinaron 7.200 millones en créditos a tasa muy bajas y a largo plazo. En salud, durante este año, se habilitaron 29 salas COVID, 1.511 camas adicionales en centros de salud, se abrieron 252 centros de triaje, 211 de estabilización, se hicieron la contratación de 4.268 nuevas plazas para personal de salud, se dotó de equipos de bioseguridad, se entregaron miles de tratamientos maíz y tratamiento catracho. Y a esto agreguémosle que ya están en funcionamiento 2 nuevos hospitales, uno en San Pedro Sula, otro en Ciguatepeque, y los encargados de los hospitales modulares han informado que otro empieza a funcionar esta semana en Tegucigalpa. Y les repito desde aquí que tienen que cumplir el calendario establecido, que indica que antes de marzo los hospitales de Choluteca, Ceiba, Santa Rosa, Copán, Danlí, Juticalpa deben de estar en manos de la Secretaría de Salud para que comiencen a atender al pueblo hondureño. Frente a los huracanes, actuamos de inmediato. El sistema de atención temprana logró evitar, como en el pasado, la muerte de miles de compatriotas con la evacuación temprana. El apoyo a la población fue fundamental en esta tarea, así como el papel de nuestros equipos de rescate, bomberos, Copeco, Policía Nacional, Cruz Roja, Cruz Verde. La Fuerza Aérea es un papel extraordinario, la Fuerza Naval, el Ejército, los guías de familia y, por supuesto, el mismo pueblo hondureño, que en esta tragedia ha vuelto a demostrar su solidaridad con los más afectados. Gracias a ustedes estamos entregando 60,000 paquetes de ayuda humanitaria, bonos Vida Mejor, en efectivo, un primer tramo de 5,000 y otro de 3,000 lempiras por cada familia que ha sido damnificada, para que tengan dinerito en su bolsillo y puedan iniciar el proceso de levantarse y rehacer su vida. Son bonos con dinero del pueblo, para el pueblo. También tenemos 3 meses de una labor titánica de estar limpiando calles, viviendas de centenares de colonias afectadas que arrasaron las tormentas con toneladas de lodo, dejando a nuestra gente a la intemperie. Hoy estas colonias vuelven a renacer con esperanza y dignidad. Y repito, no saldremos del Valle de Sula, de Santa Bárbara, de los lugares afectados, hasta que no tengamos la última casa y la última calle limpia y hasta que atendamos a la última de las familias, como lo dijimos al iniciar Operación No Están Solos. Desde el inicio de mi gestión le apostamos a que Honduras se convertiría en el centro logístico de la región. Es por eso que en infraestructura hemos avanzado en la construcción de más de 1,000 kilómetros en corredores estratégicos, como el corredor agrícola, el corredor logístico, el corredor Lenca, el corredor de Occidente y el corredor del Pacífico, el que prometimos, presidente Oliva, con usted, Tommy, también. Ahí está, dicho y hecho. Este año también entregaremos operando y certificado el gran aeropuerto de Palmerola y avanzamos también en la certificación de 2 aeropuertos internacionales, como es el de Roatán y el Villa de Morales. En esa visión logística encontramos un desastre en Puerto Cortés y el puerto de Cortés lo hemos modernizado, lo hemos ampliado, lo hemos ordenado y ahora Puerto Cortés se convierte en el puerto referente en la región centroamericana. Dicho y hecho. Cortamos de tajo
la corrupción en los contratos de alquiler que año con año drenaban las finanzas del Estado. Así es que este año va a entrar en completo funcionamiento el Centro Cívico Gubernamental. Como se lo decía el jefe de bancada, David Chávez, a quien le agradezco mucho por todo su apoyo y respaldo, aquí en la ciudad capital dejaremos ya funcionando ese centro cívico gubernamental, que implica dejar de pagar contratos sobrevalorados por alquiler de oficinas públicas. Y ahora Honduras será dueño de sus propios edificios. Pero ese no es cualquier complejo. Es un complejo gubernamental, el más moderno y amigable con el ambiente de Centroamérica, y con mayor capacidad de atender al ciudadano en un solo lugar. Se trata de atender dignamente al ciudadano, a quienes nos debemos. De eso se trata. Y de cortar la corrupción. Durante este tiempo se han construido más de 27,000 viviendas en los últimos 7 años con los programas de gobierno, que es 3 veces más de la cantidad que ninguna otra administración en el pasado ha hecho. Recuperamos uno de nuestros sectores productivos que son vitales para la vida. Me refiero al campo hondureño, a la parte agroalimentaria, a la parte forestal. Ese es uno de los mayores generadores de empleo en el país, pero sobre todo nos asegura alimentar a nuestra gente sin depender de ningún otro país. Y con el programa insigne Vida Mejor, con ese programa hemos atendido a 5.2 millones de personas, siendo considerada por Naciones Unidas una de las plataformas más robustas de América Latina. Dicho y hecho. Con pisos, cambiarle el piso de tierra por piso de cemento a la gente más humilde, eso le da dignidad. Con ecofogones, techos, letrinas, filtros de agua, bonos Vida Mejor, bonos para personas con discapacidades. Hemos atendido a más de 22,000 personas con discapacidad y poco más de 289,000 familias con el bono Vida Mejor. Dentro de Vida Mejor también nace crédito solidario, acceso al crédito al que ha estado olvidado, que ha llegado a más de 110,000 beneficiarios con 177,702 créditos entregados a pequeños negocios, a luchadores, a emprendedores. Uno de los mayores legados que deja nuestro gobierno está en materia de seguridad. En estos 7 años logramos la extradición de más de 20 narcotraficantes y forzamos la entrega de otros. Desarticulamos todos los carteles de narcotráfico que operaban en el país. Destruimos sus pistas y narcolaboratorios. Transformamos la policía con una depuración de más de 6,000 miembros, cuando el total era de 11,000. Ahora tenemos un total de 20,000 miembros de la policía, y hoy contamos con una policía con más y mejores capacidades, y es ejemplo en la región. Y aquí me detengo, agradecerle a los líderes de sociedad civil que me acompañaron en la comisión y nos siguen acompañando, a los cooperantes, a los que confiaron en este proyecto. Como dice el Wilson Center en uno de sus documentos, no hubiera sido posible esta transformación sin la voluntad política. Dicho y hecho. Bajamos la tasa de homicidio de casi 90 a 37 por cada 100,000 habitantes. Antes morían más de 7,000 personas al año a causa de la violencia. El doble de muertes que nos ha dejado el COVID y los 2 huracanes juntos. Honduras redujo en un 83% el tráfico de droga por nuestro territorio en los últimos 6 años. Esto, de acuerdo a informes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se redujo la tasa de secuestros en un 90%. Desmantelamos las universidades del crimen en las que se habían convertido las prisiones. Construimos cárceles de máxima seguridad para asegurar, proteger al pueblo hondureño de los criminales.
aprobamos, contra mucha oposición, las leyes para debilitar las estructuras financieras de los carteles y las maras. Además, tomamos decisiones claves, como las siguientes. Estas decisiones claves que tomamos, entre otras, echar a andar, a funcionar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y aquí debo de reconocer la contribución de los otros órganos del Estado en esta lucha. Debo de reconocer el acompañamiento del Congreso Nacional, del presidente Mauricio Oliva, del Ministerio Público, del fiscal general Chinchilla y sus fiscales, del liderazgo del presidente Argueta y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y además de otros cooperantes. También la creación de nuevas fuerzas policiales como la Policía Militar de Orden Público, que fue tan debatida, la Fuerza Tigre, la Fuerza Maya Chortí en la frontera con Guatemala, la Fuerza Zumpula allá en la frontera con El Salvador, la Fuerza Antimaras y Pandillas, que en solamente el año pasado logró que más de 1.500 miembros de las pandillas 18 y MS fueran a prisión con un 92% de efectividad en la judicialización. Pero ahí también está el Poder Judicial. Gracias, presidente Argueta, porque tenemos los juzgados antiextorsión. Y usted ha sido protagonista de eso. Los fiscales también en la unidad antiextorsión. Creamos nuevas unidades policiales como la Dirección Policial de Investigación, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, para reducir la impunidad mediante el fortalecimiento de la investigación criminal. Se crearon las fuerzas antisecuestro y antiextorsión. Fortalecimos las capacidades de nuestras fuerzas militares, aéreas, naval y ejército. Impulsamos la prevención en las zonas liberadas del crimen. Y hemos construido, oigan bien, 122 nuevos parques para una vida mejor. Como me dijo un experto internacional, ningún país del mundo ha logrado tanto en seguridad en tan poco tiempo. El índice de asesinatos por cada 100.000 habitantes se redujo en casi un 60%. ¿Y qué significa esto en términos de vidas humanas salvadas? Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, no le salvamos la vida a alrededor de 75.000 compatriotas. En este esfuerzo, agradezco y reconozco el acompañamiento de países amigos, de países que tenían la responsabilidad compartida, aunque diferenciada, en este flagelo del narcotráfico. Cerca del 90% de la violencia y pérdida de vidas en Honduras estaba ligado al tráfico de drogas. Cuando iniciamos esta lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, fueron muchas las voces que me advirtieron de lo complicado y peligroso del tema. Me dijeron que enfrentar a estos criminales era una tarea que tenía comienzo, pero que no se sabía cómo iba a terminar. Pero definitivamente en ese momento valoramos más que la paz propia, valoramos la paz de más de 9 millones de habitantes, su tranquilidad, su dignidad, su vida. Entonces, decidimos defender a la patria. Era lo más importante que cualquier otra cosa. Y aún recuerdo aquella jornada del jueves 19 de enero del 2013, aquí en este recinto, en este edificio, por la noche, cuando en medio de amenazas, los diputados aprobamos valientemente la reforma al artículo 102 para permitir la extradición de hondureños involucrados en narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. Siempre en mi carrera he impuesto por sobre todas las cosas tener un mejor país. He hecho mi mayor esfuerzo por hacerlo.
y siempre he estado dispuesto a enfrentar los retos para tener el país que tanto nos merecemos. Y aquí los hechos hablan más que las palabras. Y les digo que los hechos hablan más que las palabras, sobre todo y definitivamente más que las palabras de asesinos confesos que hoy, para lograr rebajas en sus penas y que le regresen sus bienes, o por venganza son capaces de vender hasta su alma. Pero aquí los hechos hablan más que las palabras. Y claro está que Honduras no es ni sombra del país violento, dominado por delincuentes, como sí lo era cuando empezamos esta lucha. Como dice la Biblia en Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. La verdad siempre prevalecerá. Por lo tanto, basado en mis valores, en mis principios, basado en el amor a mi familia y sobre todo a mi tierra, a mi pueblo, tomé la decisión de enfrentar a estos asesinos despiadados, asesinos de niños, asesinos de sociedades, asesinos de países y de futuro. Y hoy en día considero que estoy pagando ese precio. Mi familia está pagando ese precio. Esas calumnias que estamos recibiendo, calumnias basadas en testimonios de estos narcotraficantes a los que hemos capturado y otros que se han ido a entregar porque sabían lo que les esperaba en mi gobierno, tienen únicamente el fin de venganza. Porque se los digo aquí, aquí se tocaron los intereses de muchos y se desarmó un negocio de 24,000 millones de dólares, que es lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos calcula que han perdido estos criminales desde que empezamos esta lucha por rescatar a Honduras. Estamos claros que este es el precio que tenemos que pagar. Pero déjenme decirlo alto y claro, que si pudiera retroceder el tiempo, volvería a tomar las mismas decisiones sin ninguna duda. Sin ninguna duda serían exactamente las mismas, porque hasta el día de hoy me niego a que Honduras sea un país de narcotraficantes. ¿Quién dijo miedo? No he sido, no soy, ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste. Seguiremos construyendo un Honduras de oportunidades para todos. Este año, el sueño de ser dueño, el sueño de tener su propia vivienda será más fácil que nunca, con una tasa de interés de apenas 5% a 20 años plazo. Escúchenlo bien, compatriota. A partir de esta semana, usted puede comenzar el proceso de hacerse de su casa, nueva o casa ya usada, con solo 5% de interés y a un plazo de hasta 20 años. Y hoy, diputados y diputadas, compatriotas, vengo a anunciarles que el programa que ha reactivado el agro durante estos años atrás, que llamamos Agrocrédito 8.7, ahora lo hará con más fuerza, con más recursos y con una menor tasa, para que los productores solo paguen el 5% al año, así como lo oyen,
Agrocrédito este año pasa a cobrar una tasa de interés de apenas 5%, con créditos que irán 10 años y hasta 15, Mario, para café. ¿Cuándo se había visto eso? 3 años de gracia. Si este programa antes era el que los productores contaban para levantarse, hoy con un agrocrédito reforzado a solo 5%, será definitivamente un antes y un después en la historia de desarrollo del agro y la forestería en Honduras. Aprovechen, productores. Esta es una oportunidad única, nunca antes vista. Durará todo este año 2021. Y a todos díganmeles, por favor, que pronto estarán viendo estas semillas florecer. Y habrán otras que tomará más tiempo, pero le habremos hecho algo extraordinariamente positivo al país. Como humanos cometemos errores y por eso hay que pedir perdón y disculpas todos los días, pero pedirle a Dios que nos acompañe en esta nueva empresa de construir la nueva Honduras. Muchas gracias y un abrazo para todos. Estamos construyendo, estamos trabajando, unidos por un mejor país, la patria que soñamos, la que merecemos, la nueva Honduras.